¿Cuántas veces, más de alguna vez tal vez, y más de algunos de los que estamos presentes, cuando se trata de seguir a Jesús, hemos pensado, si no, alguien nos ha insinuado, mejor tirar la toalla, mejor no seguir adelante? ¿Qué sentido tiene poner nuestra esperanza en Jesús? El mensaje del día de hoy trata acerca de eso, pero veremos la invitación de Jesús a perseverar mientras Él camina junto a nosotros. El título de este sermón es Cuando somos impulsados a seguir creyendo. Y cuando no es precisamente por la gente que nos rodea, es la sola voz de Jesús hablando a nuestra vida. Cuando no hay nadie más a nuestro alrededor que vea esperanza, futuro, y solamente nos queda Jesús. Quiero invitarles a abrir su Biblia en Lucas capítulo 8, versículos 40 al 46. Aunque hay dos relatos en el pasaje, nosotros vamos a ver solamente el que inicia con el relato de Jairo. Y vamos a hacer un paréntesis para la próxima semana tomar el pasaje de la mujer con flujo de sangre. Lucas capítulo 8, versículos 40 al 46. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional y usted va a tener también la lectura disponible en la pantalla. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, ¿son multitudes las que te aprietan y te oprimen? No, hay alguien que me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a los pies de Jesús. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaban hablando Jesús, cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Jesús regresa y hay mucha gente que lo está esperando. Hay multitudes que están esperando que Jesús vuelva al lugar. La fama se ha extendido por todos los lugares. Saben de sus sanidades, saben de sus enseñanzas, saben de su palabra, saben de su cercanía con la gente. Saben que siempre tiene un mensaje, una palabra, y saben que siempre tiene algo que entregar y dar a aquellos que lo necesitan. En ese momento, Jesús había adquirido o se le había concedido por parte de la gente un honor que claramente era en desmedro de los demás dirigentes y líderes políticos religiosos de la época. Jesús era una persona que comenzaba, junto con su fama, a tener un cierto grado de honor reconocido por los demás y que, como hemos dicho en otras oportunidades, atentaba en contra del honor de otros, los que ostentaban el poder. La gente lo espera, la gente está
esperando que Él aparezca, se alegran cuando lo ven, y Él dice en el versículo 41, en esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. El pasaje nos dice que esta es una persona reconocida en la comunidad. Y es una persona que también, siendo uno de los principales de la sinagoga, cuenta con un alto grado de honor en la comunidad judía. Es una persona respetable, es una persona honorable, es una persona con un prestigio. Pero fíjense que indicar precisamente que es una persona principal o el principal dentro de la sinagoga le da mucha más riqueza a la acción que él va a realizar a continuación luego de llegar delante de Jesús. Dice que se arroja a los pies de Jesús y le suplica que fuera a su casa. Este arrojarse, este postrarse a los pies de Jesús y comenzar a suplicar a Jesús en medio de la necesidad que está atravesando, es una señal de que este hombre está dispuesto a entregar todo por su familia, por esta necesidad, está dispuesto a rebajar su condición y a reconocer en Jesús un honor por sobre él mismo. Este principal de la sinagoga probablemente se une a aquellos que en Juan, en el Evangelio según San Juan, dice que reconocían en Jesús a alguien que había venido de Dios. ¿Se acuerdan el episodio con Nicodemo en Juan capítulo 3, que predicaba el pastor Ricardo hace algunas semanas? Había un grupo de gente que reconocía en Jesús maestro, un enviado de Dios. Pero este principal de la sinagoga va mucho más allá, al punto de arrojarse a los pies de Jesús, al punto de suplicar que Jesús haga algo e intervenga en favor de su hija. Públicamente, él le resta honor a su vida como principal de la sinagoga, como padre de familia, reconociendo que Jesús tiene un honor y merece una honra mucho mayor que la que él tiene. Y en este postrarse delante de Jesús y suplicar delante de Jesús está el reconocimiento, por otro lado, de que no hay nadie más a quien él pueda recurrir. Que su situación es crítica, es extrema. Dice el pasaje que su hija está enferma y dice en el mismo pasaje que ella está muriendo. Es decir, la hija está agonizando en la casa. Y la última medida que él le queda, la última alternativa que él tiene es ir donde Jesús. Se postra delante de Jesús, reconoce que Jesús tiene poder para sanar a su hija, reconoce en Jesús que este es un enviado de Dios. Queridos, en muchas ocasiones probablemente tú has vivido o vivirás que es la necesidad, el dolor o el sufrimiento el que te empuja hacia Jesús. Es parte de la naturaleza humana. A veces cargamos con la preocupación, con el problema, buscando recursos de todos lados para poder salir de la situación que enfrentamos y que aparentemente no tiene salida. Y pretendemos por nuestras propias fuerzas, dentro de nuestras mismas capacidades, salir adelante de aquello. Este hombre se ha despojado de todo, de su honor, de su prestigio, reconoce que nada puede hacer y ha llegado a un punto en su vida en que al único que tiene es a Jesús. Muchas veces nosotros dilatamos tanto este momento, sufrimos solos, en silencio, no recurrimos a Jesús, a Dios, siendo que Él siempre está presente para que le busquemos, para que depositemos en Él nuestra preocupación, nuestra carga y recurramos a Él en humillación y en súplica. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sido empujados por las situaciones finalmente a postrarnos delante de Jesús? Y lo primero que quiero decirte en esta mañana es que si estás viviendo una situación difícil, extrema, dolorosa, angustiante, de la que no ves salida, es tiempo de que corras a los pies de Jesús. No dilates ese encuentro con el Señor. No pretendas que por tus fuerzas, por tus capacidades, lograrás aquello que tanto necesitas en tu vida.
Tu necesidad, la situación difícil, extrema que atraviesas, puede ser precisamente y debe ser necesariamente el camino, el impulso, aquello que te empuje a caer de rodillas, a caer postrado a los pies de Jesús. Reconocer su poder, reconocer su gracia, reconocer que es a Él a quien tienes, reconocer que Él está ahí para socorrerte, para ayudarte. La situación de este hombre, de este fariseo, de este encargado de la sinagoga es extrema. Y le está pidiendo, fíjese, entra en mi casa. No le dice, desde acá pronuncia la palabra, ora, yo sé que desde acá vas a hacer algo solamente con tu palabra. Si tú dices, ella va a ser sanada. Él quiere algo distinto de Jesús. Él está pidiéndole que vaya a su casa. Y hemos visto en muchas oportunidades que invitar a la casa a alguien es la mayor muestra de intimidad, de cercanía. Él no solamente quiere el toque de Jesús, no solamente quiere la palabra de Jesús, quiere a Jesús en su casa. Quiere a Jesús, a ese Jesús que trae palabra de salvación, de sanidad, a ese Jesús que cambia la vida en el lugar más íntimo al que podemos acceder o al que podemos invitarle, que es la casa. El relato expresa la insistencia de Jairo en su petición, y esa insistencia no habla de otra cosa que la desesperación en la que él se encuentra. Pero curiosamente Jesús va a tomarse un tiempo, porque mientras va caminando y la multitud comienza a apretujarlo, le impide el paso, hay una mujer, como veremos la próxima semana, que lo toca y recibe sanidad de parte de Jesús. Y Jesús pretende conocer, saber a quién es, y se genera todo un diálogo con esta mujer de flujo de sangre que secretamente buscó el toque de Jesús, lo recibe, y Jesús otra vez se toma el tiempo, atiende a la mujer. Para él esa mujer tiene un rostro, tiene una historia, no es alguien que él va a dejar que pase inadvertida. Pero todo ese tiempo que Jesús invierte en entender, en que la gente vea lo que ocurrió, en que la mujer exprese su fe desde este toque, significa tiempo que corre, tiempo en contra para esa niña que está enferma, agonizando. Parece que Jesús fuera insensible, pero realmente Jesús no lo es. Fíjense que en el relato de la mujer con flujo de sangre también le llama hija. Jairo tiene una hija enferma y al final del encuentro con esta mujer con flujo de sangre le dice, hija, tu fe te ha salvado. Jesús da el tiempo, toma a la mujer y dialoga con ella. Entonces el relato continúa en el versículo 40. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, no molesten más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando muy afligidos por ella. Fíjense, primero es la multitud que impide que Jesús avance, camine. Luego es la mujer con flujo de sangre. Jesús se detiene para atenderla a ella. Ahora es alguien que viene de la casa del mismo Jairo para decirle que ya no hay nada más que hacer. Jairo, olvídate. Tu hija murió. Es el final. Jairo, no hay nada más. Ya no molestes al maestro. Tal vez ha pasado que mientras tú estás atravesando un momento de necesidad, de dolor, de angustia, de sufrimiento, ves cómo Dios responde a otras personas. Y mientras tú sigues esperando la respuesta de Dios, ves cómo otros se levantan y dan testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y tú te preguntas, ¿pero por qué a mí no? Y parece que Dios se olvidara. Y parece que Dios tuviera tiempo para otras personas, pero no para mí. Probablemente el primer golpe a la fe de este Jairo sea el hecho de ver que Jesús, en lugar de con urgencia correr
porque el tiempo de su hija está contado, se detiene para atender a otra mujer, a otra necesidad. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué Dios le responde a él, a ella y a mí no? ¿Por qué escucho tanto testimonio de que Dios ha respondido la pregunta, la necesidad acerca de la enfermedad, la situación económica, la situación familiar de otros? Pero a mí parece que me está pasando por alto. A mí me tiene en pausa. Y eso, queridos, no ver la respuesta de Jesús inmediatamente y escuchar la respuesta que Dios está dando a otras personas, puede ser en algún momento motivo que en lugar de alegrarse, en lugar de esperanzarse, pensar, ¿vale la pena seguir insistiéndole a Jesús? Tal vez está muy ocupado en otras personas. Tal vez no soy digna de que Él atienda mi necesidad. La situación continúa, dice lo que hemos leído recién. Más aún, ya la espera de este Jairo, uno la puede entender como una espera ansiosa. El hombre está desesperado porque su hija está muriendo en casa y comienzas a escuchar ahora otras voces. Jairo comienza a escuchar la voz de este que viene de su casa y le dice, deja ya, tu hija murió. Otro golpe a la fe. Escuchar voces que se levantan a nuestro alrededor que dicen, deja ya de buscar en Dios. Deja ya de esperar. Ha sido tanto tiempo. No vale la pena. Tu situación es tan crítica. Tu situación está tan al límite que asúmelo. Está todo perdido. No hay nada más que hacer. Llega un punto en el que nosotros mismos comenzamos a escuchar voces de otros que nos dicen ya, suficiente, tira la toalla. Esas voces que parece que suben su volumen y nos gritan con más fuerza de esa voz interior que dejemos de creer, que ya no hay nada más por hacer, que las esperanzas están perdidas completamente. Pero entonces se escucha otra voz. Y aquí yo me imagino a Jesús mirando fijamente a Jairo con una mirada tierna, mirándolo fijamente a los ojos. Aunque hay una multitud, aunque hay gente diciendo que deje ya al maestro, no le moleste más, Jesús lo mira a los ojos y le dice, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Queridos, en muchos momentos de nuestra vida seremos empujados por las dificultades, la enfermedad, la crisis económica, matrimonial, familiar, a ir a los pies de Jesús. Se cerrará el camino y no nos quedará otra que Jesús. No nos quedará nadie más que Jesús. No debiera ser así, pero así es la naturaleza humana. Así ocurre con nosotros. Y en esos mismos momentos, en lugar de sentir el apoyo, la barra, el ánimo de la gente que nos rodea, nos dirán, deja ya, suficiente. Tu Dios no está contigo. Serán momentos, queridos, en donde quedarás solamente tú y el Señor. Aunque hay una multitud que impide el paso de Jesús, aunque hay alguien que le dice a Jairo que ya no hay nada más que hacer, aún con tanta gente alrededor, esta escena es solamente entre dos personas, Jairo y Jesús. Y probablemente estés viviendo hoy día, en este momento, una situación en la que no ves a nadie más. Esos momentos, queridos, son ideales, aunque no los quisiéramos sentirnos solos, pero son el mejor momento para este encuentro con Jesús. Jesús y tú. Y nadie más. Uno pudiera pensar, pero ¿por qué no hay gente que le rodea, le da ánimo, lo consuela? Bueno, esos momentos Jesús lo usa precisamente para que Él sea lo que siempre ha sido, el todo para nosotros.
el único al que necesitamos y que a veces se nos olvida. El único que puede darnos aquello que tanto necesitamos y anhelamos. No tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. La voz de Jesús diciéndole, sigue creyendo, sigue creyendo. Jesús conoce el miedo. Dice el pasaje, lo describe de esa manera. Dice que Jesús le dice, no tengas miedo, cree nada más. Jesús conoce que el miedo es parte de la experiencia humana, queridos. Otra vez, a mí me encantan estas escenas, son tan transparentes en su descripción, son tan honestas y muestran a gente de carne y hueso siguiendo a Jesús, tratando de seguir a Jesús, su fe es golpeada. Jesús reconoce que hay miedo en este hombre. No tengas miedo. El miedo, queridos, es parte de la experiencia humana y es parte de la experiencia como seguidores de Jesús. El miedo es parte de ser discípulos. No estamos exentos de sufrir, de padecer, pero tampoco estamos exentas de atravesar por el miedo en las situaciones de dolor, de pérdida, de incertidumbre del futuro, de nuestro trabajo, de nuestras hijas, de nuestros hijos, nuestra propia vida. Lo más probable es que hoy día tengamos un grado de miedo a aquello que no conocemos, viendo la situación en la que estamos. Pero en esa situación precisamente Jesús le dice, no tengas miedo, sigue creyendo. Querido, querida, no tengas miedo, sigue creyendo. Jesús está a tu lado. Y probablemente este momento sea un momento entre el Señor y tú. No importa que el de al lado, no importa que el hermano que conoces, el amigo, o tu esposo, tu esposa, tengan otras voces distintas, disonantes con la de Dios. Habrá muchas voces probablemente en tu vida, pero una sola es la que importa. Esa mirada de Jesús y esa palabra que te dice, no tengas miedo, cree nada más. La fe golpeada de Jairo se vuelve a levantar, impulsada por la palabra de Jesús. Y ellos avanzan, siguen de camino a la casa de Jairo, sabiendo o teniendo en mente la noticia de este que ha venido de la casa de este principal de la sinagoga. Y a pocas casas uno puede imaginar, antes de llegar a la casa de Jairo, comienzan a escucharse los gritos, los lamentos, el lloro, la música fúnebre a través de las flautas. Toda una escena en la cultura mediterránea del primer siglo que estaba dada por esto, expresar exteriormente a través de llantos, gritos, el dolor de una familia dentro de la comunidad que había perdido a un ser querido. Es decir, todavía no llegan a la casa cuando ya se encuentran con otra escena, esta escena de lamento, de lloro. Los lamentos fúnebres, las flautas. Se acostumbraba a declamar, una de las funciones de algunos de los que participaban de estas escenas fúnebres, uno de ellos declamaba la historia de la persona difunta. Y contaba, relataba lo que la persona había vivido, pero fíjese, qué triste. También hablaba pensando, imaginando el futuro sin esa persona dentro del núcleo familiar. Es una escena tremendamente triste, dolorosa. Había otros que dentro de su participación en estas acciones fúnebres le hablaban a la difunta o al difunto, en este caso la niña. Le hablaban, expresando probablemente el dolor, expresándole probablemente lo que sería la vida de ellos sin su presencia hacia el futuro. Le hablaban a la difunta, pero en la condición de, precisamente, de difunta, de muerta. Expresándole a la difunta lo que para ellos era tenerla en esa condición. Es una escena chocante. Nosotros no tenemos noción ni experiencia de algo así. Nuestros servicios fúnebres son mucho más de quietud, de reflexión. Hay dolor, pero esta
esta escena de gritos, de lamento, de hablarle a la persona muerta, de recordar lo que fue, de decir lo que va a ser la vida sin ella, es una escena terrible, queridos y queridas. Este es otro golpe a la vida de Jairo, que parece sus esperanzas completamente derrumbadas en este punto. A veces nos encontramos con situaciones así, donde el panorama es completamente gris, oscuro, un callejón sin salida, sin ninguna luz que alumbre lo que viene hacia adelante. Los lamentos hablan de la situación de esa familia que ha cambiado radicalmente, su hija no volverá. Y Jesús les dice en esa escena, dejen de llorar. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Y es notable que Jesús le hable, porque fíjense, mientras hay gente dentro de esta acción fúnebre, llorando, gritando, lamentándose, y hay gente hablándole a la difunta, lamentando y diciéndole a ella, como si ella escuchara, lamentándose hacia ella el hecho de su partida, Jesús también le va a hablar, pero le va a hablar desde otra posición completamente distinta. Jesús le dice a la niña, según Lucas, niña, levántate. Y hay otras traducciones, otros comentarios que indican que esa expresión de Jesús quiere decir también, niña, ven a mí. Niña, levántate, ven a mí. Jesús desconoce completamente la escena que está ocurriendo. Y Jesús le habla a la niña también, pero desde una realidad completamente distinta, una realidad que solamente Él hace posible con su palabra. Por eso es notable que Él habla a la niña y los demás se burlen, se ríen, es absurdo. Pero Jesús le habla a la niña y le dice, niña, ven a mí, desde la realidad que solamente Él hará posible con su palabra, porque para Jesús no hay nada imposible. La muerte, que para nosotros es el fin de todas las esperanzas, para Jesús no lo es. Y su palabra actúa en ese momento y le da la orden a la niña, levántate, ven a mí, y recobró, según el versículo siguiente, la vida. Y al instante se levantó y Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero Él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Queridos, solo la palabra de Jesús, solo su palabra, su presencia en casa, hace posible que se reciba más de lo que se esperaba. Ellos esperaban sanidad, pero recibieron mucho más. Recibieron el testimonio de que ellos están frente a un enviado de Dios, al Hijo de Dios, para quien nada es imposible. Aquel cuya palabra tiene el poder para levantar a aquellas personas que han muerto, en este caso su hija. Si para Jesús no es imposible levantar a una niña de la muerte, para Jesús no es imposible la situación por la que estás viviendo, querido y querida. La palabra de Jesús, su presencia en casa, hace posible que esta familia, este padre, reciba mucho más de lo que esperaba recibir. Tener a su hija de vuelta, tener una segunda vida, tener una nueva oportunidad. Tu necesidad puede ser, queridos, como decíamos hace un ratito, la primera razón que te está impulsando a buscar de Dios y abrazarte de sus pies. No lo dudes más. Y póstrate, ve a los pies de Jesús. Probablemente no sea algo en público, esto es algo entre Jesús y tú. La enfermedad, una situación crítica en la familia, una situación económica, una situación interior que no logras resolver.
estar desesperanzado, estar frustrado por lo que perdiste o estás a punto de perder, no es el final, querido. Es el comienzo de un encuentro transformador con Jesús si tú decides humillarte y postrarte como este hombre lo hizo. Querido y querida, de camino a confiar, a avanzar con Jesús, seguramente habrá momentos en que parece que Dios, Jesús, tarda en la respuesta, pero Él sigue de camino contigo. Parece que Jesús se toma el tiempo con la mujer, parece que la gente le impide a Jesús que avance. Hay gente que se levanta al lado que te dirá que ya todo está perdido, que nada es posible, que ya deja de insistir, que deja de creer en ese Dios invisible, que no te escucha, que no te responde. Habrá voces. Y el miedo será parte de nuestra experiencia de seguimiento de Jesús. Pero una sola voz es la que importa, y es la voz de Jesús. No tengas miedo. Sigue creyendo. Yo voy contigo. Sigue adelante. No dejes de creer. No tires la toalla. Voy a tu lado. Yo te sostengo. Te daré la respuesta que necesitas. Haré a tu favor lo que tanto esperas y mucho más de lo que esperas. Haré por ti. Y aún así encontrarás cantos tristes, fúnebres. Un día nublado de tormenta que se cierne sobre ti. Pero Jesús una vez más te dirá, no está muerta. La situación no está perdida cuando se trata de las manos de Jesús. Puede que hayas querido tirar la toalla del seguimiento de Cristo, porque has visto que Dios responde a otras personas, ves que hay voces que se levantan, ves incluso que tu situación es mucho más terrible que hace un tiempo atrás. La situación llegó a un límite, está a punto de colapsar. La muerte no era el final para Jesús. Tu situación no es el final para Jesús. Él está contigo. Jesús le dice a Jairo en ese momento y a la gente, no está muerta, estoy contigo. Jairo, quédate tranquilo. He llegado a casa, estoy aquí contigo y tu familia. Probablemente Jesús te esté diciendo lo mismo. No tengas miedo. Estoy contigo en casa. Estoy a tu lado. Este no es el fin para mí. Aunque tú lo veas así, para mí no es el fin. Para Jesús no es el fin. Dios, queridos, quiere justamente como a Jairo darte más de lo que buscas. Puede que sea una motivación X, una necesidad particular la que te motive a ir a los pies de Jesús, pero déjame decirte, lo más seguro es que Jesús quiere darte mucho más que aquello que estás buscando. Estabilidad económica, una respuesta a la enfermedad, a la necesidad. Dios tiene mucho más para ti que aquello. Él quiere darte lo que verdaderamente Él puede darte y que es algo que nadie más puede darte, vida nueva, una segunda oportunidad, un levantarte de nuevo, experimentando esa vida que viene de Él. A ti te digo, levántate, le dijo a la niña. A ti te digo, ven a mí y recibe vida nuevamente. Queridos, y con esta última frase de Jesús vamos a orar. Jesús también nos dice a nosotros, en medio de nuestra necesidad, no está todo perdido. Ven a mí, levántate. Y en esa confianza vamos a orar. Postrados, humillados delante de la presencia del Señor, sin nadie más a quien recurrir, entre el Señor y tú, te voy a invitar a dejar aquello que tanto estás cargando por tanto tiempo y que has dejado en tus fuerzas y que aún no recurres a Jesús. Si has estado recurriendo al Señor, hazlo otra vez. Es un momento para orar al Señor. Oremos. Tienes un tiempo para orar personalmente. Es la voz de Jesús dirigida hacia ti. Es el Señor y tú. Nadie más.
Señor, hay tanta necesidad en nuestra vida, pero ¿cuánto nos cuesta humillarnos? ¿Cuánto nos cuesta desprendernos de nuestras capacidades, de nuestro orgullo, del pretender tener todo bajo control y querer por nuestras fuerzas salir nuevamente a flote? Señor, si esa es la condición de algunos de nosotros, obra a través de tu palabra y de tu espíritu en este momento, Señor. Que siendo precisamente un callejón sin salida, un día de tormenta, de oscuridad, reconozcamos que solamente eres tú a quien podemos recurrir, Señor. Que podamos escuchar tu voz que hoy día nos alienta a seguir creyendo y a esperar más de lo que hoy estamos pidiendo delante de ti. A dejar que tú hagas tu obra a favor nuestro y que lo hagas en tu tiempo. Que la demora no significa que te has olvidado. Que las voces que nos rodean y que nos dicen que ya nada más, que no insistamos, no son tu voz. Y escuchemos la voz a través de tu palabra y de tu espíritu en esta tarde, Señor, que nos impulsan a caminar y seguir creyendo, confiando en lo que tú harás, aunque el panorama a nuestro alrededor siga dando señales de un día oscuro, de tormenta, de muerte. Señor, que podamos escuchar tu voz que nos alienta en esta tarde y también tu voz que como a la niña le dice, levántate, ven a mí. Señor, queremos recibir de ti aquello que necesitamos, aquella vida. Renueva las fuerzas. Señor, renueva la fe de aquellos que están hoy día flaqueando, porque aún no ven tu respuesta, porque hay voces que a su alrededor se levantan, que escuchemos tu voz. Señor, y solo tu voz, para seguir caminando y siguiéndote a ti, mientras esperamos tu obra a nuestro favor, Señor. Una vez más te damos gracias, y una vez más te pedimos, Señor, que obres en cada vida de aquellos que están presentes hoy, de aquellos que nos ven a través de las redes sociales, de aquellos que verán la grabación de este servicio, de esta prédica, conforme a la necesidad de cada uno, de tu gran poder, que no tiene límites, para tratar incluso con aquello que para nosotros es un caso perdido. Para ti, Señor, todo es posible. Queremos seguir caminando en fe. En el nombre de Jesús. Amén.